Hola a todos, bienvenidos a la Iglesia en Casa. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. En donde quiera que estén en el mundo y de donde quiera que nos estés viendo, te damos la bienvenida. Y quiero animarte que si estás en alguna de nuestras ciudades que tiene reuniones y que ya se están juntando en persona, te invitamos a que te congregues en alguno de nuestros servicios presenciales. Porque hay algo poderoso cuando nos reunimos en una habitación. En el libro de Hechos, los apóstoles estaban reunidos en aquella habitación alta cuando el Espíritu Santo sopló sobre ellos. Si estás en una ciudad donde tengamos una iglesia y tenemos servicios presenciales, ¿por qué no vas? Créeme, a nuestros pastores les encantaría poder estar en contacto con ustedes. Es como cuando ves deportes. Ves un partido de fútbol y lo puedo ver en casa y no me emociono o grito tanto, solo soy un espectador. Pero cuando vas al estadio y estás ahí, gritas y te emocionas. Participas porque estás ahí mismo. Así que te animo, si tienes la oportunidad de reunirte en persona, hazlo. Pero el día de hoy dejemos a un lado el temor y la atrofia y la distracción. No seamos espectadores. Participemos. Necesito que me ayuden cuando predico, que a medida que hablo ustedes respondan, digan amén y estén de acuerdo con nosotros, porque cuando estamos alineados con la palabra, el poder es activado. No te preocupes por la persona que está a tu derecha o a tu izquierda. Si sientes en tu corazón algo que se dijo, di en voz alta amén y el poder será liberado. ¿Por qué no oramos? Padre Dios, te doy gracias. Señor, tú eres un Dios que puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Señor, oro para que no seamos espectadores de tu palabra, pero para que estemos de manera activa respondiendo a tu palabra. Remueve malos hábitos que hayamos desarrollado como espectadores y declaramos que a medida que escuchamos esta palabra, Dios, tú vas a activar algo en nuestros corazones. Señor, oro para que mandes fuego, que ministres con tu fuego. Padre, oro para que tu fuego esté en mi lengua a medida que predico y profetizo que el fuego de Dios vendrá en cada lugar, en cada espacio donde la gente se esté reuniendo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y quiero hablarte el día de hoy de dos esencias principales. Dos esencias principales. Son básicos, son tan básicos y tan esenciales para la vida cristiana que nosotros necesitamos estas dos cosas en nuestra vida para hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y desafortunadamente con esta temporada de COVID, donde no hemos podido reunirnos en persona o ya nos hemos acostumbrado a la iglesia en casa, he notado que hemos desarrollado malos hábitos. Y con estos malos hábitos pensamos que nuestra vida espiritual está bien, porque estamos viendo el servicio de la iglesia, porque estamos viendo videos en YouTube de predicadores y sermones, y estamos viendo contenido de cosas espirituales. Pero mirar es diferente a participar. Y aunque estamos viendo estas cosas y nos estamos alimentando de buen contenido, hay que preguntarnos, ¿estamos tomando un rol activo en desarrollar nuestra vida espiritual? Y siento que este mensaje está ardiendo en mí. Decirle a la iglesia que es tiempo de que la iglesia se despierte. Es tiempo de tomar la espada del Espíritu. Es tiempo de ser activo. Es tiempo de escuchar con un corazón abierto. Porque sin estos dos esenciales vamos a morir, no vamos a lograrlo. Y el Señor necesita que su cuerpo se fortalezca en esta temporada. Así que el primer esencial es la palabra de Dios. Se los dije, es básico. La Biblia, la increíble palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado. Es nuestro manual para la vida. La Biblia tiene 66 libros separados. Se escribió en un periodo de 1600 años y la escribieron 40 autores diferentes. La Biblia aún tiene el récord Guinness como el libro más vendido del mundo. Se han vendido más de 5,000 millones de Biblias en los últimos cientos de años. Ningún otro libro ha vendido esa cantidad de copias. Y este libro aplica para cada temporada, para cada cultura, para cada persona en cualquier tiempo. Así que, ¿cómo te relacionas con esto? Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies es tu palabra,
¿Y por qué está a mis pies? Es para enseñarme dónde estoy. Me está enseñando a dónde voy. Cuando no tengo esa luz y estoy en la completa oscuridad, cuando no puedo ver dónde estoy, hacia dónde voy, puedo dirigirme a un precipicio donde me puedo caer y lastimarme, o puedo usar mi lámpara y evitar dirigirme al mayor desastre de mi vida. Sé que necesito esta lámpara para navegar mi vida. Esto es lo que la palabra de Dios te enseña. ¿En dónde estás con Dios? Te enseña cuánta fe tienes y te enseña hacia dónde estás avanzando. Esas actitudes, esas creencias, es luz en tu camino que te da visión, te da esperanza y dirección hacia dónde tienes que ir en la vida. En este mundo necesitamos luz en nuestro camino. No sabemos cómo va a terminar esta temporada o cuándo va a terminar, pero cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros, estamos bien, porque estamos siguiendo la luz y sabemos que estamos en las manos de Dios. Lámpara para mis pies, para mostrarme dónde estoy y lumbrera en mi camino. ¿Sabes? Me encanta el Salmo 119 y este versículo. Este es el versículo con el que caminé al altar el día de mi boda. Y la razón por la cual usé este versículo es porque realmente necesitaba la palabra de Dios. Que el hombre con el que me iba a casar realmente fuera un hombre de Dios. Y si no conocen nuestra historia, está en el libro del pastor Mark. Ahí la pueden encontrar. Pero un ejemplo de esto es que cuando estaba en el proceso de casarme con este pastor de origen hindú en Malasia, yo estaba alineando todo con la palabra de Dios. Y leí la historia de Isaac y Rebeca, y de cómo el sirviente fue a una tierra lejana, y él conoció a Rebeca, y le dijo: Rebeca, dejarías a tu familia, dejarías a tu tierra, irías a una tierra lejana, y te casarías con un hombre, alguien a quien tú no conoces, pero que es el propósito de Dios. Y ella dice esta línea: yo iré. Y recuerdo leer esta línea y decir: Dios, ¿me estás hablando? ¿Quieres que tenga la misma respuesta? ¿La misma actitud? Yo iré. Así que lo escribí en mi diario. Y quiero recomendar que tengas una libreta, porque cuando lo escribes, el enemigo no puede robar esa palabra. Siempre puedes regresar y recordarla. Y escribí en mi libreta: yo iré. Y dije: Dios, necesito una confirmación si esto realmente viene de ti. Bueno, estaba en una reunión y había cientos de jóvenes ahí. Y el predicador dijo: todas las mujeres presentes, levántense y repitan después de mí: yo iré. Unas 3,000 mujeres gritaron a todo pulmón en un tono muy agudo: yo iré. Y a medida que estaban gritando yo iré, el Espíritu Santo me dijo: ¿es lo suficientemente fuerte para ti? ¿Sabes? El enemigo nunca podrá convencerme de que tomé la decisión errónea, porque cuando decidí casarme con mi esposo fue basada en la palabra de Dios. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿No te gustaría vivir una vida donde todo lo que haces prospere? Tu matrimonio, tus hijos, tu educación, cualquier cosa que hagas. Esta es la llave del éxito. Empieza a meditar en su palabra de día y de noche. Y no se trata de una lista de: oh, leí un versículo, listo. No, medita en ella, piensa en ella, habita en ella, que toque lo más profundo de ti. Y estoy retando a la gente joven a que mediten la palabra de Dios de día y de noche. Y les digo que si hacen esto, les irá mejor en la escuela. Porque es cierto, la Biblia lo dice: vas a prosperar. Una chica escuchó esto y empezó a meditar en la palabra de Dios. Y ella lo tomó seriamente. Se levantaba temprano en la mañana y leía la palabra. Meditaba en ella, pensaba en ella y en la noche oraba. Ella estuvo unos días enferma y cuando regresó a la escuela, ese día tenía un examen y no estaba preparada y no le estaba yendo bien en la escuela, sobre todo en una clase en particular. Ella fue, hizo el examen y cuando recibió los resultados, el maestro la llamó a la oficina y le preguntó: ¿qué fue lo que pasó?
Ella le contesta, ¿a qué te refieres? Y él dice, la calificación de tu examen. Fuiste la mejor de la clase. ¿Qué hiciste? ¿Tomaste clases extras o contrataste algún tutor? Y ella dice, nada. Todo lo que hice fue meditar en la palabra de Dios día y noche. Y realmente funciona. Realmente funciona. Y fue ella quien me contó este testimonio. No podemos quedarnos sin leer la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿sabes? Desde el principio, el enemigo ha tratado de distraernos con todo lo que tiene, para detenernos y que no aprendamos de la palabra de Dios. Cientos de años, él trató de detenernos de tener la palabra de Dios. En la antigüedad, solo los sacerdotes y los obispos tenían acceso a la palabra de Dios, y la gente común confiaba en su interpretación de quién era Dios. Ellos no tenían el lujo que tenemos ahora de saber la palabra de Dios. La gente solo confiaba en lo que decían estos sacerdotes y obispos. Hubo un hombre llamado John Wycliffe y otro también llamado William Tyndale, y los dos fueron hombres extraordinarios que dieron su vida por la Biblia. Ellos estaban bien frustrados que estos obispos y sacerdotes interpretaran erróneamente la palabra de Dios y dieran la imagen correcta a la gente de quién era Dios. Así en el año 1382, John Wycliffe pensó, voy a traducir la Biblia del latín al inglés, para que la gente común pueda leerla por sí misma. Así que empezó a traducirla, y la iglesia los descubrió y se enojaron mucho con él. Tomaron sus manuscritos y los destruyeron, los quemaron en una hoguera, pero ahí no se detuvo John Wycliffe. Al día siguiente empezó otra vez. Él estaba motivado porque sabía que si la gente podía leer la Biblia y por sí misma leer de Dios, que ellos sabrían que Dios es amoroso. De hecho, 43 años después de la muerte de John Wycliffe, llevaron sus huesos a juicio. No tenía ningún sentido, ya estaba muerto, pero lo acusaron de 200 cargos de herejía. Desterraron sus huesos, los quemaron y tiraron sus cenizas en un río. Me lo puedo imaginar en el cielo diciendo, no sé por qué hacen esto. Realmente ya no me afecta. Pero el enemigo lo hizo para que John Wycliffe fuera conocido. Lo hizo como un símbolo o una señal para la gente que estaba viva en ese momento. No se atrevan a traducir la Biblia para que los hombres la lean. Fue un acto de intimidación para callar y asustar a cualquiera que se atreviera a seguir el ejemplo de Wycliffe, para poderlos detener de que avanzaran más lejos. Quería que el miedo los atara. Así que un par de cientos de años después, William Tyndale, en los años 1500, motivado por el descontento de cómo era percibido Dios, inició la traducción del Nuevo Testamento. Él tradujo todo el Antiguo Testamento en inglés. Cuando él empezó a traducir el Nuevo Testamento, pasó años corriendo y escondiéndose de las autoridades, porque el rey de Inglaterra lo odiaba y quería capturarlo. Finalmente lo capturaron. Lo persiguieron y lo capturaron y lo enjuiciaron y finalmente lo acusaron de hereje. Murió quemado en la hoguera. La historia dice que sus últimas palabras fueron: Dios, abre los ojos del rey de Inglaterra. Creo que cuando llegó al cielo, él habrá llegado con Dios y le dijo: tienes que hacer algo con el rey de Inglaterra, tienes que abrirle los ojos. Algunos años después, en 1604, el rey James, el nuevo rey, creó la visión en inglés de New King James Bible, que es una Biblia que fue escrita para gente común. Tyndale y Wycliffe probablemente serán algo tristes de ver a nuestra generación. Tenemos tanto acceso a la palabra de Dios, tenemos libros en el tablet, en el teléfono, en internet, YouTube, en aplicaciones, y aún así no la valoramos. No valoramos la vida de estos hombres que entregaron su vida para que la tengamos en nuestro propio idioma. Entonces el enemigo perdió y cambió su táctica. Ahora usa la distracción y el estar ocupados. Estamos tan ocupados y nos distraemos tanto.
Sí, Él conoce la palabra de Dios mejor que nosotros. Él sabe lo poderosa que es la palabra de Dios. Y Él sabe que si los cristianos empiezan a leer esto cada día, saldrá a la luz todas las mentiras y los ataques que nos lanza. Y esos ataques no van a funcionar, no van a prosperar, no van a matar o destruir. Sin la palabra de Dios, nuestra mente está afectada. Tu escuela, tu trabajo, tu relación de pareja resultan afectadas. Este no es un ritual religioso, de que cada día tú tienes que leer la palabra de Dios como una tarea religiosa que tienes que hacer. No, no, no. Es tener un encuentro con Dios. Es sentarse con Él, con el Dios del universo, con Jesús a sus pies y tener un encuentro con Él. No la leas como una tarea, léela como si buscaras oro. Léela hasta que tu espíritu se despierte y diga, ¡wow! Esa palabra es para mí. Escribe y lee la versión que más entiendas. Cuando me siento le digo, Dios, cambia mis pensamientos a medida que leo esto el día de hoy. ¿Me ayudarías a ser una mejor cristiana, una mejor esposa, mamá, líder? Dios, muéstrame oro hoy. Y leo hasta que encuentro el oro y me detengo. Están estos planes como de leer la Biblia en un año, etc. Y no hay nada de malo en eso. Está bien si lo haces. Pero no tiene sentido leerla en un año si olvidas inmediatamente todo lo que has leído. Prefiero leer la Biblia en 10 años, para depositar todo ese oro en mí, donde pueda disfrutarla y meditar en ella, despacio, y después vendrá el fruto. Si no conocemos la Biblia, no conoceremos cuando nos estamos alimentando de una enseñanza falsa. En 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que en los tiempos finales la gente será engañada. ¿Y por qué es engañada? Porque no conocen la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:15 dice que las escrituras te harán sabio. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos sabiduría en este tiempo? Si no tenemos la lámpara, no tenemos luz. Y si no tenemos luz, no sabremos a dónde vamos. Déjame que te enseñe un ejemplo. Ahora está oscuro. ¿Me escuchas? Tal vez me veas un poco, veas mi sombra, pero realmente no me puedes ver. A lo mejor me ves y te asustas en la oscuridad. Las cosas en la oscuridad pueden asustarnos. Estás en un cuarto oscuro y chocas con algo y crees que es una persona, pero en realidad es tu perchero. Eso me ha pasado a veces. Creo que hay algo que no es, porque las cosas parecen diferentes en la oscuridad. Podemos tener la perspectiva equivocada en la oscuridad. Pero lo que me asusta más es que cuando estás en la oscuridad por mucho tiempo, tus ojos se adaptan y empiezan a ajustarse para vivir en la oscuridad. Podemos tener una perspectiva muy errónea de Dios, porque hemos vivido en la oscuridad por mucho tiempo. Lo vemos sin luz, lo vemos distante o equivocado. Incluso tu imagen es diferente en la oscuridad. Te ves diferente, sin detalles, cuando ves tu mano o tu pie. Y en lo espiritual también sucede así. Puede ser que tengas una percepción equivocada de ti mismo o de otros, porque hemos estado en la oscuridad por mucho tiempo. Servicios de domingo, grupos de conexión no nos brindan la suficiente luz. Necesitas llevar diario la luz a este proceso. Nadie se sabe la palabra de Dios completamente para que ya no necesite la luz para avanzar. Todos necesitamos luz para saber en dónde estoy y a dónde voy. Es un hábito diario, donde tenemos que estar en un punto que no podamos vivir sin su palabra. Mateo 11:28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana.
Cuando te sientas a los pies de Jesús tendrás descanso, encontrarás qué es lo que Él necesita de ti y verás que es totalmente diferente al estrés en el que vives. Hay tantos planes de estudio. Esta aplicación de The YouVersion, que todos amamos, tiene muchos devocionales contra el temor, para la familia, para la paternidad, devocionales para hombres, para mujeres, adolescentes, etc. Pero sobre todo, cada día lee la palabra de Dios. Es tu luz para que sepas en dónde estás y es la luz para que sepas hacia dónde vas. El segundo esencial que necesitamos es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En Juan 14, Jesús les dice que les va a dar el Espíritu Santo como un regalo. Él va a enseñarnos todas las cosas. Él va a recordarnos cada palabra que Jesús dijo. El Espíritu Santo funciona basado en la palabra de Dios para recordarnos la palabra. Cuando tú te sientas para leer la palabra, pídele al Espíritu Santo: sopla sobre mí, necesito que me ayudes. Muéstrame una revelación y recuerda las palabras. Y el Espíritu Santo va a recordar de esa palabra que leíste en la mañana todo el día. Y aquellos que están motivados por la carne no encontrarán beneficio en ella. Pero si estás guiado por el Espíritu Santo, son gente espiritual y están impulsados en conocer verdades espirituales. Porque las obras de la carne producen muerte, pero la mente que está controlada por el Espíritu tendrá paz y vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tu mente está controlada por el Espíritu Santo, tendrás vida en cualquier área de tu vida donde no tengas paz o vida. Esta es una oportunidad para invitar al Espíritu Santo en tu vida. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen al Espíritu Santo. A veces podemos apagar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, podemos restringirlo. Tenemos que mantener el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que hablar con Él diario, orar en el lenguaje del Espíritu Santo, incluyéndolo en todo. Hay cosas que hacemos que apagan al Espíritu Santo, tal vez películas o relaciones equivocadas, algún pecado oculto, incluso manera de pensar erróneas, hábitos o acciones. Eso restringe al Espíritu Santo. Pero si le dices: Espíritu Santo, enséñame qué he hecho que te ha apagado, Él te va a enseñar. Él te va a decir las cosas que lo alejan. Esto me restringe, esto otro me apaga. Mira, esto me apaga. Tú no quieres vivir una vida con el Espíritu Santo restringido. Romanos 10:11 dice: más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Ese es el secreto de terminar bien esta carrera. Ese es el secreto para no agotarse y renunciar, para mantenernos conectados con Él. El Espíritu Santo nos va a llevar por su camino. Terminaremos esta carrera bien si nos mantenemos cerca del Espíritu Santo. Así que necesitamos leer la palabra para que nos dirija y necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé el poder. Ese es el secreto para vivir una vida plena. Tu devocional diario puede ser así. Encuentra un lugar callado. No vayas a un lugar donde exista mucha distracción. Honra a Dios y encuentra un lugar a solas donde puedas estar con Él honrando su presencia. Ora antes de que leas tu Biblia y dile que te muestre su oro. Lee su palabra hasta que encuentres el oro. Pon tu celular en otra habitación, toma una libreta y papel y escribe lo que Dios te dice. Ora en el lenguaje del Espíritu y deja que el Espíritu Santo te hable. Puedes a lo mejor tener una imagen o un versículo. El Espíritu Santo habla de diferentes maneras si le das la oportunidad. Mateo 5 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Qué estás esperando? ¿Qué necesitas? Tal vez la respuesta está en ese lugar secreto esperándote a los pies de Jesús. Smith Swingle, uno de mis predicadores favoritos, fue conocido por 3 cosas. Él leía la palabra de Dios todo el día, cada día.
Él no veía ni las noticias. Le preguntaban por qué no veía las noticias y él contestaba: no quiero saber lo que el diablo dice del mundo, necesito saber lo que Dios dice de nosotros. Tenía comunión cada día y amaba al Espíritu Santo. Él siempre traía la conversación al Espíritu Santo. En 1947, antes de morir, profetizó y dijo: cuando la palabra y el Espíritu se unan, habrá un mover del Espíritu Santo que ninguna nación y ninguna generación han visto antes. Así que cuando la palabra y el Espíritu Santo se unan, veremos el mayor movimiento que el mundo haya visto. Algunos cristianos e iglesias son fuertes en la palabra. Algunos cristianos e iglesias son fuertes en el Espíritu. Pero cuando tú juntas a las dos, el poder llega. Déjame que te enseñe cómo se ve esto. Tengo una vela encendida. Esto representa la palabra de Dios. Como les dije, la lámpara te muestra en dónde estás y hacia dónde vas. Y ahora tenemos al Espíritu Santo. Así que vamos a combinar la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Y esto es lo que pasa cuando combinas los dos. Oh, ahí hay fuego, un fuego tan grande y poderoso que cuando la gente se acerca sentirá el calor y sentirá el gran poder de Dios. En la iglesia, los cristianos tendrán esta revelación de que cuando el Espíritu de Dios y la palabra se junta, se crea este fuego que viene, un fuego poderoso, un fuego arrasador, un fuego que toque todas las ciudades en el mundo en el poderoso nombre de Jesús.